tardes, licenciada. Bueno, yo le voy a explicar sobre los análisis de las finanzas del país de España. Mi nombre es Sebastián Villarroel, de la materia de Financiera 3 o Finanzas 3. Bueno, primero tenemos que comprender en sí qué es lo que cómo es que afectó el COVID a España en sí, donde hay que tomar en cuenta que primeramente afectó al PIB, al Producto Interno Bruto, al sufrir la mayor contracción intertrimestral de su historia, que hasta ese momento en el año 2020 fue del menos 5,2%, donde también ocurrió un gran impacto de esta crisis sobre el empleo, que fue la reducción de la afiliación a la seguridad social y a la utilización masiva de expedientes de regulación temporal de empleo, que es decir, el ERTE, cese temporal de actividades autónomas. En sí, la mayor parte del ajuste cayó sobre todo en los trabajadores temporales, aunque hubo una incidencia muy heterogénea por sectores, donde es más negativa en servicios que en manufactura, como puede ser en los servicios de limpieza, en los, en los meseros, etcétera, puros trabajos temporales. Luego de ello aquí están algunos datos donde podemos observar aquellos indicadores como el PIB per cápita, el saldo de la hacienda pública, endeudamiento, la inflación, la tasa de paro, las balanzas. Como podemos observar que entre el año 2020 21 hay una gran diferencia, como vemos en el PIB, en crecimiento anual en porcentaje. En 2020 fue de menos 10,8 millones, en cambio en 2021 fue de 4,9. Luego de ello, el pic trimestral a precios de mercado en España, según esta gráfica que observamos, vemos que en el año 2020 fue una de las peores desde 1985, debido al, debido a la enfermedad del COVID-19. Luego de ello, este, l- este, se detectaron ciertos factores, bueno, ciertas variables en sí del país, donde vemos el PIB, donde en España fue la número 15 en el mundo por volumen del PIB, donde su deuda pública fue en sí, en 2021, que fue de 1.427 millones de euros, con una deuda de 118,4% del PIB en sí. Se podría decir que es de los que tienen más deuda con respecto al mundo. Su deuda per cápita fue de 30.000 euros por habitante. Luego de ello está la inflación, donde se ha tomado en cuenta que actualmente en mayo de 2022 ha sido del 8,7%, o sea, es decir, 4 décimas superior a la del mes anterior, ya que la variación mensual ha sido del 0,8%, de forma que la inflación ha sido acumulada alrededor del 4,1% en este mes, lo que ha destacar una subida del 2,9% de los precios de transporte hasta situarse en la tasa interanual del 14,9%, así contrarrestando con el exceso de los precios de vivienda con menos 0,7% y una variación interanual del 17,5% en sí. Lo- Luego de ello está la tasa de desempleo, donde ha sido en el año 2020 de un 13,3%, donde se ha habido en sí un 11,7% hombres y un 15,2% mujeres. Así ha sido, ya que estos datos determinan que la tasa de desempleo en sí, entre 2020 y 2022, ha disminuido un 3,4% en comparación en el año de pandemia, tanto 2020 y 2022. Luego de ello está el gasto público, donde aquí en España creció alrededor de 29 millones, es decir, un 5,1%, hasta un total de casi 609 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2021 alcanzó el 50,6% del Producto Interno Bruto, con una caída de 1,2% con respecto al año 2020, cuando el gasto fue el 51,8% del PIB. Luego, y por última variable económica está la tasa de interés, donde aquí nos dice que España tuvo un tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo, el cual a partir del año 2015, en el cual el tipo de interés oficial fue del 0,1% y las predicciones apuntaron a unas subidas de los tipos hasta el entorno del 1,1% en 2021. Luego de ello, algunas políticas que se implementaron para otra vez nuevamente reactivar la economía de España hacia una política monetaria la cual ha sido la que se ha centrado en sí en los programas de compra de activos y provisiones de financiamiento a largo plazo, también con medidas de flexibilización del marco de
colateral en sí, el objetivo de esta política monetaria ha sido contrarrestar como lo más posible los riesgos que tendría una eventual fragmentación financiera del área del euro para para el adecuado funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria y para las perspectivas económicas de la región. En sí, las medidas estarían contribuyendo a mantenerse unas condiciones de financiamiento favorables en el conjunto de la Unión Europea. También aparte de esa política monetaria, aplicaron políticas prudenciales y contables, que es decir, que son ciertas actuaciones en múltiples ámbitos para poder evitar crisis donde provoca un efecto contractivo desmesurado sobre la oferta de crédito bancario a la economía real, donde el Banco Central Europeo y el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria han impulsado la utilización de colchones de capital y de liquidez disponibles por parte de las entidades de crédito para que así no haya tanta crisis. Luego de ello está la balanza de pagos, donde a mí me tocó el de España, donde de los 5 años he destacado más que todo el año de la pandemia con respecto al siguiente, entre 2020 y 2021. Donde vemos acá las cuentas corrientes, la cuenta capital, también sus bienes y servicios, sus rentas primarias, sus flujos, etcétera, donde vemos que hay una gran diferencia en tanto en sus saldos, donde vemos que que hay un ejemplo en los ingresos de los bienes y servicios, donde ha sido de 347.000 con respecto a 2021 que ha sido 419,9. También acá en la cuenta capital que en el año 2020 ha sido de 5,4 y en cambio en 2021 ha sido 11,1, donde gracias a esas políticas monetarias que se han aplicado, España ha podido poder reactivarse con normalidad el siguiente año. Todo gracias a eso. Luego de ello está el tipo de cambio, donde entre el año de pandemia y post pandemia no ha habido mucha variación en sí, solo que actualmente en el año 2022, como se sabe en todas las noticias, el euro se está devaluando, que está llegando a casi valer $1, ya que de acuerdo a todos estos datos mensuales del último mes se puede analizar que el dólar como el euro han empezado a bajar debido a que el Banco Central Europeo está inyectando liquidez monetaria para poder estimular las inversiones y el consumo, mientras que Estados Unidos ha insinuado en sí para supuestamente mantenerse, subir los tipos de interés y con ello contrarrestar las presiones inflacionarias que generan una economía que está creciendo en sí y una tasa de desempleo que se acerca al límite después del cual la escasez de trabajadores provoca aumentos de precios, ya que no está trabajando la gente. Y por último está la balanza comercial, donde destacamos que entre 2020 y 2021, lo siguiente, que en el año 2021 España registró un déficit en su balanza comercial de 30 millones de euros con un 2,5% en su PIB, superior al año 2022 que fue de 15 millones, que eso equivale al 1,4%, donde la variación comercial se ha debido a un incremento de las importaciones que han sido superiores a las exportaciones en esos años. Porque si tomamos en cuenta la del 2021 que ha empeorado su situación, se ha movido en sí del puesto 63 que ocupaba en el 2020 hasta situarse en la posición 79 de dicho ranking. Así pues, un saldo de la balanza comercial medio si lo comparamos con el del resto de los mundos, de los países, perdón. Si miramos en sí la evolución del saldo de la balanza comercial de España en los últimos años, el déficit se ha incrementado respecto a 2022, como hemos visto, como ha bajado respecto a 2011, en el que el déficit fue de 50,327 millones de euros, que suponía un 4,7%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, en estos últimos años ha incrementado las importaciones superando las exportaciones y esto es malo, ya que está provocando que el PIB, de acuerdo a la balanza comercial, aumente de tener el 1,40% al 2,50%. Esto es grave para España.